Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bastante bien. El día de hoy les enseñaremos uno de los temas de gran importancia. Y para eso no me encontraré yo solita, sino que tendré la gran ayuda de mi compañera y amiga, la normalista Diana Chin. Recibámosla con un fuerte aplauso. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bastante bien. El día de hoy vamos a conocer a un tema de gran, pero en serio, gran relevancia. Y muchas gracias por tu participación, querida amiga. Después te doy para el chesco. Muy bien, como les decía, este día, en este preciso momento, vamos a conocer a un tema de gran relevancia a partir de la asignatura Lenguaje y Comunicación. Por lo tanto, en primer punto, vamos a conocer los enfoques didácticos para la enseñanza de la lengua escrita. Como siguiente punto, vamos a conocer lo que es el hecho de cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Y finalmente, llegaremos a la conclusión de la lingüística y sus ramas. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! Parte, podemos destacar que la importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que esta forma parte de la gran distinción que existe con otros seres vivos, porque el hombre es el único que goza de una capacidad intelectual para poder comunicarse con su misma especie. Y dadas las circunstancias, la adquisición de la misma cobra un gran significado en el desarrollo del individuo, porque de él depende el correcto funcionamiento de áreas como la cognitiva, la social, la emocional y desde luego aquellos procesos de autorregulación de la conducta, motivo por el cual es importante reconocer los enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita, ya que pueden distinguirse 4 enfoques metodológicos básicos en la enseñanza de los procesos superiores de la expresión escrita. Un primer enfoque es aquel que se basa en el estudio de la gramática. El segundo es aquel que propone un trabajo más holístico de las funciones. El siguiente es aquel que se basa en el proceso. Y por último, es el enfoque basado en el contenido. Número 1. Es aquel que nace en el contexto escolar de la enseñanza escrita en la lengua materna y que posteriormente se traspasa y adapta para la enseñanza de la estructura en la propia lengua. Asimismo, podemos destacar el punto número 2. Sus inicios son aquellos que arrancan con los griegos, puesto que inicialmente fueron ellos que retomaron este estudio a partir de una perspectiva que pudiera considerarse filosófica y descubrieron la estructura de la propia lengua. Número 3. Es aquel que se fundamenta en que para poder escribir se tiene que dominar a la perfección la propia gramática, así como las reglas que lo construyen, es decir, su propia esencia, la propia estructura de su organización formal subyacente. Asimismo, podemos destacar que una de las características o particularidades de la gramática es que la lengua se presenta de una forma homogénea y del mismo modo de una forma prescriptiva, en donde el alumno aprende solo de las escrituras del léxico, tanto formal como neutro. Otro aspecto es que los alumnos aprenden de acuerdo a la normatividad, porque para poder aprender una lengua implica no solo adentrarse en su literatura, sino implica acercarse a su propia Pasamos cultura. Al segundo enfoque, que es aquel que surge en la Europa hacia el año de los 70, y es aquel que se concibe en el seno de una metodología, es decir, la propia comunicación. Y este está fundamentado en poder establecer la comunicación como iniciativa, por lo que no existe una estructura como tal. Y, es decir, establece que la lengua no es un conjunto cerrado de conocimientos, que el alumno debe de tener en claro que es una memorización, sino por el contrario, debe ser vista como una herramienta comunicativa útil para poder establecer los lazos de la propia comunicación. Ok, vamos a iniciar con nuestro tercer enfoque, el cual
es aquel que se desarrolló en Estados Unidos hacia los años 70. Y en este caso es aquel que es percibido como los escritos competentes e incompetentes, establecidos por un grupo de psicólogos, maestros y pedagogos que impartían cursos de expresión escrita para estudiantes americanos o inclusive a extranjeros. Más que nada se fundamenta en establecer los conocimientos adquiridos y establecerlos hacia su Número 4. Iniciamos con el enfoque basado en el contenido, que es aquel que menciona que el interés por la expresión escrita está relacionado plenamente por otras habilidades lingüísticas, como lo es en el caso especial de la lectura, la comunicación, o mejor dicho, la comprensión oral, así como otras destrezas más abstractas, como pudiera ser la información relevante, el resumen y desde luego la esquematización ante los procesos generales. Este más que nada enfatiza en lo que dice el texto en cuestión al contenido y no en cómo se dice en la forma. Ahora sí, es momento de ponerle seriedad al asunto. Vamos a conocer las primeras concepciones de la lingüística. Y por su parte, podemos mencionar que la lingüística es aquella disciplina científica que se fundamenta o más bien investiga el orden, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen a las propias lenguas. Y por consiguiente podemos mencionar que su historia se remonta desde lo que era la antigüedad y posteriormente se traspasa a lo que es la propia y más certera época actual. Es decir, en pocas palabras, Llegó su pizza. ¡Ay! Llegó la pizza, la modernidad. Ahora sí, a ver qué tal nos va. Pero primero, vamos a necesitar la ayuda de un gran libro. Libro, por favor, haz tu magia. Vamos a conocer la historia de la lingüística, donde primero vamos a partir los griegos. Listo. Primero vamos a partir de las primeras concepciones de la lingüística, que son los griegos. Y como les decía, vamos a partir a través del mundo griego, con aportadores como Platón, con algunas concepciones lingüísticas en sus diálogos, como en el caso especial de la obra Crátilo. Y a partir de este movimiento o de este momento, diversos filósofos, como en el caso único de Sócrates y Aristóteles, comenzaron a interesarse por esas cuestiones, ya que Aristóteles retomó el interés por el lenguaje y trató cuestiones lingüísticas relacionadas con la retórica y la crítica literaria en sus obras Retórica y Poética. Una de sus características es que los filósofos del estoicismo fueron aquellos, o mejor dicho, los primeros en conocer a la lingüística como una rama separada de la filosofía. Otro aspecto a considerar es que los estudios de la lingüística continúan hasta la época helenística, dado que el imperio de Alejandro Magno era muy extenso y dentro de estos mismos se hablaba demasiadas lenguas. Aunado a ello, podemos decir que a través del mundo griego pasó a un salto de giro. ¿Por qué? Porque la lingüística se siguió hasta la época romana. Ahora bien, vamos a conocer sobre el mundo romano, ya que en este caso, más que nada, intentaron concebir a la propia gramática de la lengua latina. Es decir, en este caso en particular, solo hubo un gramático
que demostró gran originalidad en sus estudios, es decir, el famoso Marco Terencio Varrón. Varrón realiza una investigación sobre su gramática, su historia y su uso contemporáneo, es decir, trató cuestiones de lingüística general. Ahora bien, vamos a pasar a la Europa medieval. La Europa medieval. Muy bien, ¿qué se puede decir de la Europa medieval? En este caso en particular, los textos más importantes o más sobresalientes de ese momento eran los de Donato y Prisciano, ya que estos fueron esenciales para la enseñanza del propio latín. Por lo que se puede asegurar que un dato importante era que hacia la época del Renacimiento, Caroligio, la obra de Prisciano, cobró gran relevancia, convirtiéndose en la base erudita para la enseñanza de la gramática. Asimismo, alrededor del siglo XX, se produjo un despertar de la filosofía a manos del célebre personaje Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo, ya que para este momento se retomaron los textos de Aristóteles, con el cual renació el estudio del griego. La gramática literaria comenzó a considerar como aquel medio por el cual es posible relacionar el lenguaje con la mente humana. Pero eso no es todo, ya que sin lugar a duda, en la época del Renacimiento aún se seguía con esta mentalidad, que eran las primeras concepciones sobre la propia lingüística. En este caso en especial, hemos representado lo que es el Renacimiento a partir de una pintura. Y ustedes, si recordarán, nada más nos referimos a la célebre pintura conocida como la Mona Lisa. Pero ¿qué podemos decir sobre el Renacimiento? Se puede destacar que hacia el año de 1492 aparece la gramática castellana del célebre personaje Antonio de Nibraja, ya que durante todo el siglo XVI aparecen gramáticas de lenguas vernáculas, es decir, el español y el francés, así como las lenguas indígenas. En este caso en particular es el quechua y el náhuatl. Ahora bien, vamos a conocer un dato importante, ya que no queda ahí la lingüística, sino que continúa con una evolución. Y en este caso en particular nos referimos a la Ilustración, la época de las luces. ¿Y qué podemos decir de la Ilustración? Es en la Ilustración durante esta etapa en la que distintos pensadores toman como iniciativa los principios cartesianos, o en el caso en particular aparece Minerva del Bronces, quien actúa como un eslabón entre las teorías racionalistas del siglo XVII y las del siglo XVIII. Asimismo, Nicolas Baissés y César Chesneu del Mercis colocan en manifiesto la distinción perfecta entre la lengua, el pensamiento y la propia realidad. Como último punto, vamos a conocer las concepciones de la lingüística actual. En este caso, pasemos a lo que es la lingüística de la modernidad. Lo moderno, lo actual, lo venidero y todo lo que conforma a la lingüística. Muy bien, ¿qué podemos decir de la lingüística moderna? En este caso en particular, podemos decir que surge la figura del personaje suizo Ferdinand de Saussure, cuyo enfoque de estudio es conocido como el estructuralismo. Asimismo, otro dato importante es sobre el famoso y célebre Noam Chomsky, que en el siglo XX crea la famosa corriente conocida como generativismo. Asimismo, destaca que la capacidad
de aprender una lengua es cuestión de genética y que la persona que ha aprendido en su totalidad una lengua es capaz de formular enunciados que nunca antes ha escuchado, porque conoce las reglas las cuales los enunciados deben formarse. Asimismo, destaca que la capacidad de aprender una lengua es cuestión de genética y que la persona que ha aprendido en su totalidad una lengua es capaz de formular enunciados que nunca antes ha escuchado, porque conoce las reglas las cuales los enunciados deben formarse. Asimismo, Chomsky establece que el lenguaje está compuesto únicamente por una normatividad y ésta será partícipe del aprendizaje siempre y cuando se siguen al pie de la letra estas dichas reglas. Porque toda persona desde que nace lleva impregnado en su ser la capacidad de la gramática universal, las reglas gramaticales que rigen a todas las lenguas por igual. Ahora, ya con eso en mente y haber obtenido todos esos conocimientos, ahora sí, recordemos que el lenguaje humano se caracteriza por su aspecto creativo, es decir, aquella capacidad que posee un hablante para poder combinar las unidades lingüísticas en conjuntos infinitos de oraciones. Asimismo, otra de sus particularidades es que pensar en la lengua involucra la conciencia de los alumnos y alumnas sobre el significado correcto de las palabras y el valor que éste recibe vinculado hacia las ideas del conocimiento gramatical en la educación obligatoria y en el bachillerato. No hace falta ser expertos en el arte de la gramática, sino que basta con el hecho de fomentar activamente el uso libre y espontáneo de la lengua, porque esto debe ser el eje del trabajo pedagógico en el aula. La lengua debe estar al servicio de la mejora del uso comunicativo, ya que su importancia es el aprendizaje que debe proporcionar escenarios en los que los educandos pueden expresarse cómodamente, así como el hecho de poder entablar una buena audición, comprensión, escritura y sobre todo que emerja la curiosidad por leer. Aunado a ello, podemos mencionar que la gramática en el salón de clase es vista como una especie de normatividad y que a nivel científico la lengua es considerada como aquella interacción humana que se encuentra agrupada en 4 aspectos fundamentales. Número 1, la pragmática. Número 2, la antropología lingüística y cultural. Asimismo están los enfoques textuales sobre el lenguaje y la psicología cognitiva y la psicología lingüística. Otro modo de clasificarlos es que el lenguaje se encuentra separado en 2 paradigmas de la lingüística, es decir, por una parte, la estructural generativa o también denominada como paradigma formal y por otro lado, la lingüística del texto o del discurso, conocida también como la paradigma funcional. Otro de los conocimientos que podemos mencionar es sobre antropólogos como Franz Bock, Edward Shapiro y Benjamin LeWolf, ya que ellos descubrieron la armónica relación que existe entre los usos lingüísticos, así como también la cultura de los pueblos y la vida cotidiana de las personas. De ahí la derivación de sus resultados finales en sus investigaciones en el papel del lenguaje enfocado en la construcción de la identidad sociocultural de las podemos mencionar la gran importancia que recibe la antropología lingüística dado a las aportaciones de Herbert o Humboldt,
ya que esta es una nueva forma de poder adquirir y aprender nuevos saberes, tomando en consideración la relación tan estrecha entre la lengua, los pensamientos y la propia cultura. Asimismo, podemos distinguir que la sociolingüística es aquella parte de la lingüística que se fundamenta en el papel que desempeña el lenguaje en las sociedades, mientras que la sociología se ocupa de poder estudiar los comportamientos colectivos y otro aspecto a considerar es la propia psicolingüística, ya que es aquella parte de la psicología que se fundamenta en poder estudiar los comportamientos de las personas en cuanto o cómo procesan el lenguaje, desde cómo lo aprenden, cómo lo producen, cómo lo adquieren o inclusive cómo lo pierden. Y aunado a ello podemos concebir que autores como Piaget, Vygotsky, Luria e Ingelder son los fundadores de las bases de la propia psicolingüística, ya que estos mismos afirman que la adquisición del lenguaje requiere de un desarrollo del niño de acuerdo a su herencia, su madurez y su propia experiencia. Este mismo desarrolla una previa concepción acerca del propio lenguaje, tomando en consideración a la comunicación en primer momento y en segundo plano a la representación, pese a que no se trataba de reeditar el conductismo. Y asimismo, hacia la década de los años 80, diversos autores señalan que el niño, en primer momento, emplea la realidad extralingüística como un contexto de referencia para más tarde utilizar el propio lenguaje en su entorno. Y podemos mencionar que los 7 estándares esenciales que debe de contener un texto son la cohesión y la coherencia como primer elemento fundamental e importante, y en segundo plano se encuentra la intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad, propuestas por Brian Grander y Dresler. Para poder finalizar, vamos con lo que es un comentario de un texto oral, ya que este mismo, o mejor dicho, el comentario de un texto oral, es un instrumento valioso para la propia enseñanza de la lengua, ya que esta misma permite un análisis literario minucioso de un fragmento de una obra estudiada previamente, mientras que un comentario de un texto escrito es, o mejor dicho, es aquel que emplea por lo general un estilo coloquial, es decir, un lenguaje sencillo, penetrante, vivo y variado. Muy bien. Ahora bien, a manera de conclusión, es preciso destacar que el estudio del lenguaje es tan antiguo como el hombre mismo, y no es para menos. Todos los avances sociales, científicos y tecnológicos que vemos hoy en día son el fruto del desarrollo humano. El intelecto, la creatividad y las ideas son expresables gracias a que existe un código de conocimiento eficiente, ya que sin lenguaje no hay ideas, lo que no se puede expresar no existe. El estudio del lenguaje, ergo, es fundamental para la evolución de la propia sociedad. Y por tanto, aunado a ello, podemos recalcar que el lenguaje es aquella que nos permite obtener desde pequeños el conjunto de conocimientos, experiencias, normas, valores y pautas de conductas, ya que es percibido como un instrumento ineludible para preservar y transmitir nuestra propia cultura, por lo que su estudio se deriva de la concepción de la lingüística, que es aquella disciplina o ciencia teórica empírica que realiza observaciones detalladas sobre lenguas, en especial confirmar o refutar afirmaciones de tipo general, cuyo objeto de estudio es el lenguaje humano, caracterizado por su aspecto creativo, es decir, esa capacidad que posee un hablante
para poder combinar las unidades lingüísticas en conjuntos infinitos de oraciones. Y sin más por decir, hemos finalizado estos grandiosos 3 temas a partir de la asignatura de lenguaje y comunicación. Muchas gracias.